Bienvenidos a su programa El grano de trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Génesis capítulo 10, verso 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Verso 6. Los hijos de Cam: Cus, Misraim, Fud y Canaán. Y los hijos de Cud: Seba, Ávila, Sapta, Rama, Sapteca. Y los hijos de Rama: Seba y Dedam. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobó y Cala. La verdad es que se dan muchos nombres. Yo no los voy a leer todos. Se dan muchos nombres. Se habla de la descendencia, ¿no es cierto?, de Noé, ¿verdad? Y menciona a sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y estos tres, ¿no es cierto?, fueron los que después del diluvio poblaron toda la tierra. Pero antes de entrar a este compartir, es necesario mencionar el fin del capítulo 9, porque esto nos va a dar el entendimiento de lo que viene. ¿Y qué se dice en el capítulo 9? En el verso 24 para abajo, nosotros, ¿verdad?, dice la Escritura que después de que ellos salieron del arca, tal vez pasaron un par de años, 3, 4 años, y dice que Caín labró la tierra y la cultivó y plantó una viña. Y dice que él hizo, ¿verdad?, vino y se embriagó en su tienda, y aún en su condición dice que él estaba desnudo. Entró a su tienda su hijo Cam, y su hijo, ¿no es cierto?, como decíamos la vez pasada, su hijo no cubrió la desnudez de su padre, miró la desnudez de su padre, y más encima él murmura a sus hermanos de la desnudez de su padre. Es decir, si Noé había cometido una falta de embriagarse, sin embargo lo que su hijo hace también es malo. Ahora, una vez que despierta Noé, dice que antes sus dos hijos lo habrían retrocedido de espaldas y habrían cubierto la desnudez de su padre para no mirarlo. De esto nosotros, ¿verdad?, podemos rescatar un principio espiritual, una aplicación para nuestra vida. ¿De qué se trata? Se trata, ¿no es cierto?, de que nosotros no debemos descubrir la desnudez de nuestros hermanos en la fe. ¿Qué significa eso? No debemos murmurar o comentar de las debilidades de nuestros hermanos, sino que por el contrario, nosotros debemos estar dispuestos de orar por las flaquezas de nuestros hermanos, orar, interceder delante del Señor, clamar y llevar las faltas en oración al Señor, y saber que esas mismas faltas que ellos pueden tener son las mismas faltas que podemos tener nosotros. Esto es un ejercicio de amor, es un ejercicio de misericordia, el orar los unos por los otros y saber que el Señor nos hace perfectos, el Señor nos saca adelante. Debemos cubrir las debilidades de nuestros hermanos orando por ellos y no comentándolas. Pues bien, vemos que también aquí, ¿no es cierto?, Noé dice que él maldice a Cam. Lo maldice en el sentido de que él sería siervo de sus hermanos, de Sem y de Jafet, ¿no es cierto? De Sem y de Jafet. Él sería siervo de sus hermanos.
Ahora, entendiendo esto nosotros, nos damos cuenta para poder entender un poco más, hay esquemas que hablan más de esto es un poquito más complicado, pero dice que a partir de estos 3 varones se pobló la tierra. ¿Ya? Se dice, por ejemplo, que de la descendencia de Jafet vienen toda la parte oriental y la parte europea, ¿verdad? Rusia, ¿verdad? Los alemanes y todos los europeos vienen de la descendencia de Jafet. Se dice, ¿no es cierto?, que Cam, eso es lo que vamos a compartir de ahí, vamos a ver, de la descendencia de Cam vienen todos los habitantes de Canaán. Canaán era hijo de Cam y están allí todos los habitantes de los cananitas, ¿verdad? Los que fueron expulsados cuando el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, dice que el amorreo, el fereceo, el jebuseo, el heveo, ¿verdad?, y otros más, todos estos pueblos fueron expulsados de la tierra de Egipto. Alguien dirá, pero ¿por qué Dios permite expulsar a naciones para establecer a otras? No nos olvidemos que el dueño de toda la tierra es Dios. Él lo dijo, dice, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y precisamente estas naciones que habitaban la tierra de Canaán, ¿verdad?, descendientes de Cam, hijo de Noé, estos pueblos fueron expulsados de esa tierra precisamente porque tenían costumbres paganas, inmorales, pueblos perversos. Por ejemplo, sacrificaban a sus hijos por el fuego, ¿verdad? Y todas esas costumbres se habían depravado tanto que también dentro de este territorio incluía a las ciudades de Sodoma, de Gomorra, ¿verdad? Todas esas ciudades. También los de Cam extienden, ¿verdad?, por medio de uno de sus descendientes, Cus, ¿verdad?, extienden sus territorios a lo que es la parte de África. Y finalmente lo que vamos después a hablar de Sem. Sem representa a todos los descendientes de Sem son los que corresponden a la tribu de Israel, al pueblo de Israel, a los árabes. Todos esos que habitan esa tierra pertenecen a la tierra de Sem. Por eso a los judíos, a los israelitas, se les conoce como los semitas, ¿ya? El verso que nosotros leímos en el capítulo 10, verso ¿verdad? 6, nos habla, dice, de Cam, de sus hijos, ¿verdad? Y puntualmente dice, vamos a hablar de dice, y Cus engendró a Nimrod. Estoy leyendo capítulo 10, verso 8 de Génesis. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Ered, Cad, Calne, la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria, edificó Nínive, Rehobot y Cala. Es decir, aquí, ¿no es cierto?, lo que está mostrando la Escritura no nos está mostrando algo positivo. Según la historia, ¿verdad?, en la historia se habla de este Nimrod. Se habla como un hombre grande, ¿verdad?, que hizo grandes descubrimientos, grandes avances, que los pueblos se agruparon, ¿no es cierto?, en pequeñas tribus, en pequeñas ciudades fortificadas. Sin embargo, eso es lo que el hombre dice. Pero como dice un pasaje en la Escritura, que lo que es sublime para el hombre es abominable para Dios. Y lo que es abominable para el hombre, ¿verdad?, lo que es abominable para el hombre es sublime para Dios. Es decir, la medida que Dios tiene para mirar no es la misma que mira el hombre, ¿verdad? Lo vimos una vez que compartimos, ¿no es cierto?, cuando hablamos de cuando fue ungido, ¿no es cierto?, David. ¿Recuerdan? Cuando Dios manda al profeta Samuel para ungir a David allá en la casa de Isaí, su padre, en Belén. Pasaron los hermanos, ¿no es cierto?, de David, pasó el mayor Eliad, y él miró, el profeta Samuel miró a ¿cuánto se llama?, a Eliad, y dijo, he aquí el ungido de Jehová. Y Dios tiene que hablarle al profeta, ¿verdad? Y le dice, detente, le dice, no mires
a lo grande de su estatura, ni a lo hermoso de su parecer, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Y luego explica a Dios lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas yo miro el corazón. Gloria al Señor. Qué bueno es que mire el corazón. Y hay, ¿verdad?, una palabra que dice, porque el Señor contempla desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido que busque al Señor, ¿verdad? Entonces, la historia puede hablar de este Nimrod como tal vez que hizo grandes adelantos para su tiempo. Sin embargo, lo que dice la Escritura no es eso. ¿Por qué? Porque este Nimrod era un hombre perverso. Vamos a hablar un poco de él. Dice, ¿verdad? Él era descendiente de Cus, ¿no es cierto? Hijo de Cam. Y esto, ¿verdad?, es la misma naturaleza que tenía Caín. Dice que él fue el primer poderoso en la tierra. Es decir, ellos, después del diluvio, se suponía, ¿no es cierto?, que después de un gran, ¿cómo lo podemos llamar?, de un gran cataclismo, porque el diluvio fue algo que aconteció en toda la tierra. Después del diluvio, después de algo tan grande que aconteció, ¿no es cierto?, después de algo tan grande que sucedió, se suponía que en el corazón de los hombres debería de haber habido, ¿qué cosa? Temor, ¿no es cierto? Temor. Y un deseo de querer volver el corazón a Dios, ¿o no? Un deseo de querer agradar a Dios, ¿verdad? Porque no nos olvidemos que antes del diluvio, ¿por qué causa Dios tiene que mandar un evento tan grande y tan tremendo? Porque la maldad de los hombres era mucha en la tierra, ¿no es cierto? Como dice el capítulo 6, porque los designios del pensamiento y del corazón de los hombres era de continuo el mal. Por eso dice, porque no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. ¿Qué significa esa expresión? No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que toca la conciencia del pecador para recordarle que hay un Dios y para recordarle que tiene que volverse al Señor y pedir perdón. Pero dice que el Espíritu Santo, ¿verdad?, estaba queriendo traer a los hombres de vuelta a Dios. Pero los hombres, ¿verdad?, se ensoberbecieron, se dejaron llevar por su maldad, por su pecado, por su inmoralidad, por su violencia, por su depravación. Y se volvieron insensibles a Dios. Pasa el diluvio, ¿verdad?, la tierra nuevamente vuelve a poblarse. Y en vez de los hombres haber sacado una lección allí, de haber entendido, porque después del diluvio, ¿cuál fue el mandato de Dios? Dice, poblad la tierra y sojuzgadla, le dijo Dios. Es decir, extiéndanse por toda la tierra y habítenla y cúbranla. Y el temor de los animales será de ustedes. Es decir, ustedes tendrán potestad sobre los animales. ¿No es cierto? Dios hace el pacto con el hombre, ¿no es cierto?, que no le juzgaría más bajo el agua, manda el arco iris, ¿no es cierto?, le permite al hombre comer carne más no la sangre, permite también dar una ley diciendo que el que mate, ¿no es cierto?, el hombre que mate a un hombre, ¿verdad?, dice él también morirá de la misma manera. Es decir, entonces Dios establece ciertos principios allí, pero vemos, ¿verdad?, que los hombres no entendieron aquello y por el contrario dice que llegaron a una llanura, lo que vamos a ver. Entonces este Nimrod, ¿no es cierto?, es un hombre perverso. Este Nimrod, ¿verdad?, representa también, por un lado, representa, ¿verdad?, al hombre que quiere establecer su propia religión. Dice que él era un hombre poderoso, era un vigoroso cazador, es decir, era un hombre, ¿no es cierto?, que confiaba en sus propias fuerzas, confiaba en su propia capacidad, se sentía poderoso, se sentía capaz, se sentía fuerte. Por lo tanto, todas esas características no son de un hombre que necesita a Dios.
Un hombre que necesita a Dios no confía en sí mismo, no confía en sus propias fuerzas, no se sostiene de su capacidad, sino que por el contrario vuelve su corazón a Dios. Y que la expresión que dice aquí, y fue vigoroso cazador delante de Dios, no está diciendo que él tenía en su corazón el caminar delante de Dios para agradar a Dios. Como por ejemplo lo veíamos unos capítulos atrás, ¿verdad? El capítulo 5, cuando hablamos de Enoc, cuando dice que Enoc caminó con Dios, ¿cierto? Es decir, y dice en Hebreos 11, dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, el caminar de Enoc fue agradable a Dios. ¿Y por qué el caminar de Enoc fue agradable a Dios? Porque Enoc no confiaba en sus fuerzas, no confiaba en su capacidad y cada día él buscaba a Dios en oración. Pero es distinto cuando nos habla de este Nimrod. Nimrod, ¿verdad? Se dice, por ejemplo, que él estableció su propio culto, su mujer también, ¿verdad? Se estableció, él quería tener una nación y él quería hacerse rey de esa nación. Y dice, ¿no es cierto?, que él estableció, estas son las bases, ¿verdad?, para establecer esta ciudad perversa que es Babel. Y Babel significa confusión. Las bases de Babel son un sistema religioso, donde precisamente él quería ser adorado, reconocido. Se dice, ¿verdad?, que del matrimonio de este Nimrod, ¿verdad?, se le establece el culto a Tamuz. Tamuz es un ídolo abominable de los pueblos antiguos. Y es decir, es la misma idolatría que se traspasa, ¿no es cierto?, a los pueblos persas, babilónicos, el imperio romano, ¿verdad? Y toda esta idolatría viene de allá. Todos estos ídolos vienen de allá. Entonces, estos comienzos fueron, ¿verdad?, perversos. Él era, dice, un vigoroso cazador delante del Señor. Delante del Señor, la expresión delante de Dios significa que él desafiaba de cara a Dios. Eso significa. Que él, con su manera de vivir, con lo que él hacía, con sus propias fuerzas, con su orgullo, él decía que desafiaba a Dios. Y ellos le reprochaban a Dios de haber, ¿no es cierto?, matado a su descendencia antigua y de haber dicho, si eres tú un Dios tan grande, ¿por qué permitiste el diluvio para matar? Es decir, ellos estaban tratando de atribuir injusticia a Dios. Y ellos, con su manera de vivir, le estaban diciendo, nosotros no queremos nada contigo, nosotros no te necesitamos, nosotros somos fuertes, somos capaces y podemos valernos por nosotros mismos. Por eso dice la expresión, dice, ¿verdad?, vigoroso cazador, dice, fue el comienzo de su reino, edificó una ciudad y fue el primer poderoso. Mire, fue el primer poderoso, edifica una ciudad, ¿verdad? A ver. El primer poderoso, dice, vigoroso cazador, el comienzo de su reino Babel y edifica una ciudad. Es decir, todas estas características. ¿Acaso esto que nosotros estamos viendo en este personaje diabólico no es lo mismo que nosotros vemos, ¿no es cierto? ¿Qué dice Juan 8:44? Vosotros, dice, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Verdad? Entonces, este era hijo del maligno. Aunque según la carne, ¿no es cierto?, era hijo de Cus, y Cus era hijo de Canaán. Sin embargo, ¿verdad?, él estaba dominado por espíritus. Por lo tanto, dice, este mismo principio, este mismo sentimiento tenía este personaje. Dice que él llegó a ser el primer poderoso en la tierra.
¿Quién fue el que quiso engrandecerse y exaltarse por sobre todos? ¿No fue acaso el maligno? Cuando dijo, subiré a lo alto y estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo, ¿cierto? Él quiso ser importante, él quiso ser poderoso. Este hombre también quiso ser poderoso, ¿ya? Vigoroso cazador, es decir, cazador en esta expresión dice, él cazaba las almas de los hombres para engañarlos y para que los hombres lo siguieran a él. Edifica ciudades, ¿verdad? Y establece su reino. ¿Cuál fue su reino? Babel. Y como dijimos, Babel significa confusión. Babel es la base de Babilonia. Y cuando nosotros estamos hablando de Babilonia, al referirnos a Babilonia, Babilonia no solamente es una ciudad, sino también en toda la Escritura es un imperio, es un sistema, es una mujer. Y todas estas descripciones de Babilonia son descripciones negativas, es decir, es el instrumento que el maligno ha usado a través de toda la historia del hombre para apartar al hombre de Dios, ¿verdad? Era una ciudad, después era un imperio, y allá en Apocalipsis no vemos que Babilonia es una mujer, ¿no es cierto? Ha caído, ¿verdad? Cuando compartimos Apocalipsis. Creo que este próximo sábado toca eso, ¿verdad? Parece, dice, ha caído, la gran Babilonia ha caído, ¿no es cierto? La madre de todas las rameras, dice, y de todas las abominaciones de la tierra. Entonces, el sentido o la connotación que se le da no es positiva, sino negativa, como el instrumento que usa este perverso para perturbar los propósitos del Señor. Entonces, vemos, dando vuelta a la página, el capítulo 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció, dice, que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. En el principio, ¿no es cierto?, cuando Dios creó al hombre y el hombre, ¿verdad?, comenzó a poblar todo, dice que toda la tierra tenía un solo hablar. No existían los idiomas, los dialectos, las lenguas, había un solo hablar. No sabemos qué idioma pudo haber sido, no lo sabemos, pero todos tenían un solo hablar y todos se entendían. Y dice que ellos salieron y avanzaron a un lugar y llegaron a una, ¿verdad?, a una llanura, algo plano, y ellos estimaron que ese era un buen lugar para construir una ciudad. Era todo lo contrario. Dios quiso que ellos poblaran y se extendieran por toda la tierra. Pero el hombre, ¿verdad?, que no camina en obediencia a Dios, el hombre que no tiene en su corazón el obedecer y el agradar a Dios, va a seguir los designios de su corazón engañoso y mentiroso. Y dice que ellos dijeron, mire, todo lo dijeron en sus fuerzas. Vamos, se dijeron ellos, hagámonos, edifiquémonos. Es decir, todo esto lo hicieron en sus fuerzas y en su capacidad. Y dijeron, ocuparon, ¿no es cierto?, el ladrillo, ¿verdad?, y el barro, es decir, el asfalto, que son materiales que se queman, materiales que se deshacen. No es precisamente, ¿verdad?, lo que ocupa el Señor. El Señor es la roca firme. Dice que la iglesia está edificada en la roca, dice el Señor, le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo. Y dijo también, y vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. El Señor es la roca, el Señor es la piedra. Ellos usaron estos materiales. Y dijo el verso
El verso 4 dice, dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Recién estábamos hablando de un personaje, ¿verdad? De este Nimrod. Su nombre significa valeroso o rebelde. Y este Nimrod, ciertamente, para que ellos se agruparan, para que ellos se juntaran, tenía que haber uno que los juntara, ¿o no? Y ese que los juntó era este Nimrod. Este Nimrod, ¿no es cierto?, él estaba a la cabeza de este reino, ¿verdad? Ellos edificaron esta torre, ¿verdad?, tipo así como una pirámide con terrazas, y en la cúspide de esta torre ellos iban a establecer un templo. Y ese templo que ellos iban a establecer, no pensemos que era para adorar a Dios, porque ellos estaban actuando en completa contradicción a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era que ellos edificaran una torre, no. Ellos iban a edificar ese templo arriba de la torre para adorar, pero para adorar a los astros, a las estrellas, al sol, a la luna, es decir, la idolatría. No es lo mismo que hizo Noé cuando salió, ¿verdad?, del arca y dice que él levanta un altar y adora a Dios. Ni siquiera al arca, a Dios que lo libertó. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, este comienzo de esta torre de Babel nos representa, ¿no es cierto?, a los hombres queriendo asociarse, pero detrás de un motivo el cual no es Dios. ¿Acaso hoy día no estamos viendo cómo, ¿verdad?, la gente está buscando asociarse, juntarse, ¿no es cierto?, pero no precisamente para adorar a Dios, no precisamente para buscar a Dios, sino se asocian por sus sentimientos, por las causas que ellos estiman justas, por las causas que ellos estiman correctas, las cuales ninguna de ellas glorifica a Dios. Los hombres no tienen en mente, no tienen en su corazón el querer glorificar a Dios, el querer honrar a Dios. Como dice el libro de Romanos, que ellos se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, porque dice que ellos no glorificaron a Dios ni tampoco le dieron gracias. Es el sentimiento, es el pensamiento que predomina en la mente y en el corazón del hombre. Las organizaciones que nosotros estamos viendo hoy día, como por ejemplo la ONU, cuando se habla de la ONU, ¿no es cierto?, que es una organización mundial, es una agrupación de los países. ¿Usted cree que esa organización de los países tiene en su corazón y en su mente el deseo de querer volverse a Dios? En ninguna manera, porque estas organizaciones mundiales han desatado una agenda perversa en el mundo, aprobando leyes contrarias a la palabra, como, ¿verdad?, el matrimonio entre hombre y hombre, mujer y mujer, debilitando la familia, destruyendo el matrimonio, alentando causas perversas que para ellos son justas. Y cuando alguien quiere, ¿verdad?, denunciar esto, se le tacha o se le corrige de intolerante, ¿verdad?, y todo eso, esa basura y ese lenguaje que el diablo ha inventado. Estamos viviendo ciertamente tiempos peligrosos, como los que se vivió en aquel tiempo. Por eso dijo el Señor, como en los días de Noé dijo. Ciertamente estamos viviendo ese tiempo. Que el Señor nos ayude y nos guarde para ser fiel a su palabra. Luego dice el verso 5, dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
Mire lo que dijo el Señor. Ellos tenían un solo hablar. ¿Se imagina usted el que estaba más arriba le diría al otro, pásame un ladrillo, le diría, pásame un poco de asfalto? Y el de más abajo le entendía. Y así se iban las órdenes dando. Y mire lo que dijo el Señor. He aquí ellos tienen un solo hablar. Ellos han empezado a hacer esta obra, dijo, pero nada los hará desistir. ¿Y cómo sabe Dios que nada los haría desistir? No mandó a nadie a preguntarle, no mandó a nadie a decirle, oye, ¿ustedes qué están haciendo aquí? Pero ustedes están correctos. No, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, ¿verdad? Dice la Escritura que el Señor Jesús no tenía necesidad de que le diesen testimonio de lo que había en el hombre, pues Él lo sabe todo, ¿verdad? Entonces, Él conocía que ellos estaban, ¿cómo es la palabra? Empecinados, obstinados en sacar adelante su propósito, su torre, su ciudad, construirse una cúspide. Mire la necedad, pensando, el diluvio inundó la tierra y nosotros vamos a hacer una torre más grande para que el agua no llegue arriba. ¿Cree usted que ellos pudieran hacer algo tan grande que no fuera capaz de nuevamente ser inundado? Ciertamente el hombre es necio. Pero ellos se olvidaron porque ellos no quisieron conocer a Dios, porque ellos no quisieron volverse a Dios, y ellos no se olvidaron de que Dios había hecho un pacto y una promesa, y de que el arco iris, salía el arco iris, y eso era el pacto de que Dios nunca más habría de juzgar la tierra con agua nuevamente. Pero el corazón del hombre es necio. Por eso dice aquí este versículo, ellos ahora nada los hará desistir de lo que han empezado a hacer. ¿Usted cree que los hombres hoy día quieren echar atrás su agenda, sus planes, sus proyectos, sus programas? En ninguna manera. Los gobernantes, ¿verdad? Este grupo de hombres, ¿verdad? Ellos están gobernando de espaldas a Dios, en contra de Dios, y ellos no tienen en su pensamiento y en su sentimiento el incluir a Dios en las decisiones que están tomando. ¿Qué tiempos perversos vivimos? Entonces dice Dios, nada los hará desistir de lo que han empezado a hacer. Y ahora dice, el 7 dice, ahora pues, dijo, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Mire qué hermoso lo que dice el Señor aquí. Dice, vamos, descendamos y confundamos. ¿Por qué habla en plural? Porque aquí vemos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo interviniendo en esto. Dios tuvo que intervenir aquí. ¿Y de qué manera intervino? Permitió que se desataran las lenguas, ¿verdad? Y por eso Babel significa confusión, porque las lenguas se fueron confundiendo y nadie entendía. Si el otro le pedía, el de arriba le pedía el ladrillo al otro, si el de arriba le pedía el asfalto al otro, ahora al hablarle el de abajo le diría, ¿qué me estás diciendo? Porque ya no entendía lo que el otro le estaba hablando. Y el de más arriba, el otro le respondía y no entendía, y era una tremenda confusión. Por eso dice, vamos y descendamos y confundamos su lengua. Es decir, fue una intervención divina. Dios intervino allí, porque eso era un propósito netamente del maligno, para arruinar al hombre. Y Dios tuvo que intervenir en los propósitos de este perverso, los frenó, para que ellos desistieran de construir. Entonces, vemos a la Trinidad interviniendo aquí, por un lado, y vemos también el comienzo de las lenguas. En dos ocasiones más vemos, ¿verdad? La manifestación de la lengua. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 2, ¿no es cierto?, cuando el Señor le dice a los 120 que tienen que esperar, porque ellos serían investidos de poder, y dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos,
Y estos 120 comenzaron a hablar en lenguas. Pero esas lenguas que nosotros vemos en el libro de Hechos capítulo 2, cuando se derrama el Espíritu Santo, esas lenguas no son lenguas de confusión. Las lenguas que nosotros vemos aquí en Génesis capítulo 11 son lenguas de el juicio de Dios. Pero lo que vemos allá en el libro de los Hechos es la gracia de Dios derramándose en los corazones. Y después allá en Apocalipsis, ¿no es cierto?, cuando de toda nación, tribu y lengua, es decir, cuando todas las naciones de diferente lengua estaremos adorando al que vive por siempre. Allá será una lengua de adoración, de alabanza y de victoria. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, el verso, ¿verdad?, nos dice, verso 8 dice, así los esparció Jehová, dice, desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Bendito sea el Señor. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y luego, ¿no es cierto?, finalmente dice, bueno, ahí tenemos que concluir y entender. Los científicos preguntan, ¿y de dónde, verdad? ¿Por qué hay tantos idiomas en la tierra? Para el creyente la respuesta está en las Escrituras, en la intervención divina, por producto de la Torre de Babel. Ahora, de la descendencia de Noé, ¿no es cierto?, nosotros dijimos Sem, Can y Jafet. Hablamos un poco de Cam y de Jafet, dijimos, ¿no es cierto?, pero finalmente al que le hace el seguimiento el Señor es a la descendencia de Sem. ¿Por qué? Dice en Primera de Crónicas, capítulo 1. Dice, verso 24. Dice, Sem, Arfaxad, Sela, Eber. El nombre Eber significa el hebreo. Y así, ¿verdad?, de esta descendencia se le llama a los israelitas el hebreo. Después dice Pelec, Reú, Serug, Nacor, Taré y Abraham, el cual se le cambió su nombre a Abraham. Es decir, ¿por qué Dios es como que le habla un poco de las otras dos, ¿verdad?, de Cam y Jafet? Pero lo que a Dios le importa realmente es la descendencia de Sem. ¿Por qué? Porque de la descendencia de Sem, ¿no es cierto?, leímos el seguimiento de esto, y de la descendencia de Sem finalmente dice que viene a Abraham. Y a partir de Abraham nace el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él, ¿verdad?, a partir de Jacob sale Israel, se le cambia su nombre de Jacob a Israel, y de Israel viene la tribu de Judá, de donde vendría el Salvador del mundo. ¿Se entiende? ¿O no? Gloria al Señor. Entonces, por eso es que el Señor hace este seguimiento de esta tribu, porque el Señor, ¿verdad?, antes de que el Señor, ¿no es cierto?, llamara a Abraham, Dios se entendía con el hombre en forma individual, pero a partir de Abraham comienza, ¿verdad?, antes vemos la raza que fue creada, pero del capítulo 12 para adelante vemos la raza que fue llamada. Abraham es la raza que fue llamada. ¿Para qué? Porque Dios quería tener una nación, ¿verdad?, que le amara, que le sirviera de reyes y sacerdotes. El término Israel significa príncipe de Dios. Por eso, a partir de Abraham, Dios llama una nación para él. Y esta es de la descendencia de Sem. Gloria al Señor. Gloria al Señor, porque a partir de esta descendencia vendría entonces el Salvador del mundo, nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Demos gracias al Señor. Eterno Dios,
Cuánto te agradecemos en esta tarde, Señor, porque aunque hay tantos nombres y pareciera que solamente fuera historia, sin embargo, detrás de todos estos pasajes está revelada una tremenda verdad. Gracias por estos principios aplicables a nuestra vida, Señor. Guárdanos, Padre, de querer hacer las cosas por la fama, por hacernos un nombre, sino que te podamos servir con un corazón sencillo. Gracias porque de esta descendencia de Sed está el nacimiento del Salvador, el cual es nuestro Salvador, nuestro amado Señor Jesús. Te bendecimos, Señor. Amén.